Buenas tardes, bienvenidos a las sesiones de asesoría académica del curso de física. Esta semana haremos una revisión de los temas de la semana 6 que corresponde a estática y cualquier otra pregunta con respecto a las semanas previas. Si tuvieran alguna pregunta en particular, me indican, si no, empezaré a resolver los problemas en orden secuencial. Empezando con la pregunta número 1, que es esta, domiciliaria. El enunciado: dos esferas sólidas homogéneas en contacto se encuentran en reposo, apoyadas en planos inclinados sin fricción, de modo que la línea que pasa por sus centros forma un ángulo de 60 grados con la horizontal, como se muestra en la figura. Si el peso de la esfera superior es 60 newton, determine la magnitud de la fuerza de contacto entre las esferas. Se ha hecho un esquema, por favor. Aquí se ve la fuerza de contacto entre las esferas y vamos a trabajar con esos datos. Bien, vamos a considerar solamente la esfera de la parte superior, ¿sí? Y entonces, sobre esta esfera hay una reacción, esta flechita, ¿no?, que acabo de poner, previo. Acá acabo de poner una flechita. En esa línea, en esa recta de acción, está la reacción, la fuerza de contacto entre las esferas. Adicionalmente, la superficie aplica una normal. Esa línea que acabo de esquematizar es la reacción normal que la superficie de apoyo, ¿no?, ejerce sobre el cuerpo. Y finalmente, el peso del cuerpo. De acuerdo a la primera ley de Newton, la suma de fuerzas en el eje X en la horizontal debe ser 0, ¿no? Y entonces, este R con respecto al eje X tendrá una proyección R coseno de 60 grados, porque este ángulo es 60 grados, ¿no? Este ángulo que está aquí en la base, entre R y la horizontal, es 60 grados. Dato. Y la normal, con la horizontal, con la vertical, forma 30 grados. ¿Por qué? Este lado es perpendicular vertical y esta línea punteada es horizontal. Son perpendiculares entre sí. Esta raya que representa la normal es perpendicular a esta línea. Y entonces este ángulo debe ser igual a este ángulo dato de 30 grados. De modo que este ángulo es 30 grados. El complemento obviamente es 60 grados. Si tengo la normal, por coseno de 60 grados, debe eliminarse con R coseno de 60 grados. Porque la suma de esas fuerzas en la recta horizontal debe ser 0. Si elimino los elementos coseno de 60, me queda que R, la reacción, debe ser igual a la normal, N', ¿no? Además, la suma de fuerzas en el eje vertical también debe ser 0, si el sistema está en equilibrio. Es decir, la reacción seno de 60 grados, porque esto es 60 respecto al horizontal, más la normal por seno de 60 grados, este ángulo complemento de 30 y 60, menos el peso vertical hacia abajo, debe ser 0, ¿no? R raíz de 3 entre 2 seno de 60, más la normal raíz de 3 entre 2, menos el peso es 0. Cualquiera de ellos, ¿no? O R o la normal. Me piden la fuerza de contacto. En vez de la normal pongo R. 2R raíz de 3 entre 2. Se van los números 2, numerador y denominador. Me queda R raíz de 3 es igual numéricamente al peso. Y entonces el valor de la fuerza de contacto o reacción es peso entre raíz de 3, ¿no? Como W 60, reemplazo 60 y racionalizo 60 raíz de 3 entre raíz de 3 por 3 es 20 raíz de 3. La clave, respuesta C.
de casa. Si hubiera alguna duda, por favor. Ok, revísenlo, ¿no? Acá los determinantes. Este ángulo de R con respecto al eje horizontal está dado, es este. Y el otro ángulo es este ángulo de 30 grados. ¿Por qué? Porque esta normal debe ser perpendicular a la superficie. Y este lado vertical debe ser perpendicular a este lado horizontal. Ángulos formados por dos lados que son ortogonales entre sí son iguales. 30 grados, 30 grados. Y yo trabajo con el complemento para trabajar con 60 grados aquí. Bien, si no hay ninguna pregunta, yo paso a la pregunta número 1, pero de clase, tal como debería plantearlo un profesor de clase. Dos helicópteros de rescate sostienen en equilibrio una ambulancia de peso W igual 10 kilonewton mediante cuerdas ideales AB y BC, como muestra la figura. Si las cuerdas forman ángulos alfa igual 37 grados y beta igual 53 grados, determine las tensiones en las cuerdas AB y BC respectivamente. Sí, vamos a la solución. Obviamente, las tensiones son hacia arriba y el peso de la ambulancia es la única fuerza vertical hacia abajo. Peso. Las tensiones AB, BC, formando ángulos alfa y beta. Hay un triángulo de fuerzas. Obviamente, la primera fuerza y más simple de esquematizar es el peso, 10 kilonewton. Formando un ángulo alfa con respecto a la vertical está la tensión AB. Y la otra tensión, como son tres fuerzas solamente, debe formar el triángulo cerrado de fuerzas. Si tres fuerzas aplicadas sobre un punto producen el equilibrio, estas deben formar un triángulo cerrado de fuerzas. Obviamente, de los ángulos alfa 37 grados y beta 53 grados, el ángulo entre las tensiones azul y rojo, AB, tensión AB y tensión BC es de 90 grados. ¿No? Aquí el primero es fácil de esquematizar, ¿no? Alfa es 37 grados. Alfa es azul con respecto a la vertical. Y el ángulo entre azul y rojo es 90 grados. Como quieras determinar, pero se llega a la misma relación. Obviamente, aplico triángulo 3, 4, 5 y la tensión de AB debe ser 8 kilonewton y obviamente la tensión de BC 6 kilonewton. Haciendo uso del triángulo 3, 4, 5 o descomponiendo, ¿no? De esa figura, tensión de AB es igual 10 coseno de 37, 10 por 4 quintos, 8 kilonewton. Y tensión de BC, 10 coseno de 53, 10 por 3 quintos, 6 kilonewton. La clave a esta pregunta, sí, de casa. ¿Tiene alguna pregunta, por favor? ¿O tuvieran alguna particularidad en especial? ¿Algún interés en alguna pregunta en especial? Aquí se asomó el criterio de que tres fuerzas aplicadas en un punto concurrentes deben formar necesariamente un triángulo cerrado de fuerzas. Y acá nos dan el peso de verde, ¿no? 10 kilonewton. Obviamente el triángulo que se esquematiza, uno debe ser 8 y otro debe ser 6. Al ángulo mayor, 53, se opone el lado mayor, ¿no? De 8 kilonewton. Y al ángulo menor de 37 se opone la fuerza menor o tensión de BC, que debe ser obviamente 6 kilonewton para estar en la relación 3, 4, 5. Cualquier duda que tengas, por favor. Obviamente, esto viene dado por la teoría, no la voy a hacer,
o la reviso brevemente porque la teoría corresponde a lo que debería hacer un profesor del curso. Estudiar el equilibrio para fuerzas concurrentes y para fuerzas paralelas. Obviamente, si las fuerzas son concurrentes, la suma vectorial de fuerzas debe ser cero. Para tres fuerzas en particular, estas fuerzas deben formar un triángulo cerrado, denominado de fuerzas. Puedes usar el método geométrico o el método analítico. Este es un teorema más compacto que se usa en elaboraciones más compactas, más complejas. También se pide que el estudiante haga una revisión del concepto de gravedad, centro de gravedad de los cuerpos, el punto G, que debe estar en la intersección de dos diagonales mayores para una esfera, dos diagonales cualquiera para una esfera, ¿no? A mitad de la altura de un cubo, a una altura, a mitad de altura de un cilindro y en la intersección de las medianas de un triángulo. También se pide que el estudiante esté revisando el concepto de fuerza elástica. Si aplica una fuerza elástica, una fuerza externa a un cuerpo elástico, el cuerpo adquiere una fuerza denominada fuerza elástica. Obviamente la fuerza elástica es directamente proporcional a la deformación. Esto se llama ley de Hooke. Y la fuerza elástica es igual menos K por X. Eso lo pueden verificar experimentalmente. Es más, se pide que lo hagan, ¿no? Pero es el primer caso de fuerzas de tipo variable. En eso debe insistir un profesor. Y para finalizar la teoría, ilustración de 2 minutos, también se incluye el concepto de momento de rotación o torque. ¿No? Es una cantidad vectorial que asocia la fuerza aplicada y la distancia de aplicación con respecto a un punto fijo. El sistema puede girar. La definición, deben darlo en teoría, fuerza por distancia perpendicular a ella, ¿no? Si yo considero la fuerza perpendicular a la distancia, que tengo una fuerza cualquiera formando un ángulo θ, que se descompone en una componente en la dirección de ese vector R, F coseno de θ, no produce momento, cero el momento, y una fuerza perpendicular a esa distancia, F seno de θ. El momento de rotación es la fuerza perpendicular a la distancia, F seno de θ por R. ¿Sí? O F por R por seno de θ. Θ es el ángulo entre el vector R, el vector de azul, y el vector F, el vector de rojo. Hay un ángulo entre los vectores. Una definición equivalente es la magnitud de la fuerza por la magnitud de R y el seno de θ, multiplicando por seno de θ. Convención, el momento de rotación producido en sentido horario es negativo y el momento de rotación producido en sentido antihorario se considera siempre positivo. Eso es todo. Sí. Fuerzas concurrentes o por Varillon. Fuerzas paralelas. Y las condiciones de equilibrio, la parte final, ¿no? Se deben cumplir simultáneamente que la suma de fuerzas sea cero, lo que me garantiza el equilibrio de traslación, primera condición de equilibrio, y que la suma de momentos de rotación sea cero, y me garantiza el momento,
el equilibrio de rotación. Estas dos condiciones se deben cumplir en forma simultánea. Listo, voy a ver si hay alguna pregunta. Si no hay, voy a hacer la pregunta número 2. Por favor, me interrumpen en cualquier momento si desean alguna observación. Si no, simplemente háganmelo saber. Voy a hacer la solución del problema número 2. Este sí es sencillo y directo. En principio, en un minuto el enunciado. En la figura, el contenedor de la grúa está por descargar arena sobre un tubo hueco, vertical. El peso del contenedor cargado es P igual 1400 newton. La tensión en el cable superior es, tensión en la parte superior es 2000 newton. El vector de azul en la parte superior. Y las tensiones en los cables inferiores son F1, está de rojo, formando 53 grados, 500 newton, y F2. Determine la tensión F2 y el ángulo alfa. Bien, vamos a la solución. Si el sistema está en equilibrio, debe cumplirse de la primera condición de equilibrio, que la suma de fuerzas en lo horizontal, esta fuerza A, ¿no? F1, seno de 53 grados, sea igual a la otra fuerza en la horizontal. Solamente hay dos componentes de fuerzas en el eje X. F2 seno de alfa. Matemáticamente, F1 seno de 53 grados debe ser igual a F2 seno de alfa. Como F1 es 500, dato, 500 por seno de 53 grados por 4 quintos, eso es 400. Por lo tanto, F2 seno de alfa es 400. Lo etiqueto como ecuación por relación número 1. La continuación es estudiar, revisar, analizar lo que ocurre en la vertical. La suma de la tensión hacia arriba azul, verifiquen, tensión menos el peso P, menos F1 coseno de 53 grados. Esto, F1 coseno de 53 grados, la componente en el eje vertical hacia abajo, menos F2 coseno de alfa, no conozco F2, pero multiplicado por coseno tengo la componente en la vertical. La suma de todas esas fuerzas debe ser cero, porque el sistema está en equilibrio. La tensión, dato, no es 2000. La tensión del cable superior es 2000. Menos el peso P de este contenedor de rojo es 1400. Menos F1 coseno de 53. F1 500 por 3 quintos me da 300. Esto debe ser igual, lo paso al otro lado, F2 coseno de alfa. Listo. Obviamente, 2000 menos 1700, F2 coseno de alfa es 300. Y eso se etiqueta como relación número 2. Elevo al cuadrado tanto 1 como 2. Tendré F2 al cuadrado por seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Es 1. Y entonces voy a tener F2 al cuadrado es 400 al cuadrado más 300 al cuadrado. Repito, los primeros miembros es F2 al cuadrado por seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Eso es 1. Se elimina. Y esto debe ser igual a 400 al cuadrado más 300 al cuadrado. Traigo raíz, obviamente, ¿no? Y tengo que F2, raíz cuadrada de 400 al cuadrado más 300 al cuadrado, 500. Es el valor de la fuerza de F2. Y el ángulo, obviamente.
Seno de alfa entre coseno de alfa es tangente de alfa, que es 4/3. Al dividir las relaciones entre 1 y 2, ¿no? F2 seno de alfa entre F2 coseno de alfa, tengo seno de alfa entre coseno de alfa, 4/5. Y eso es tangente del ángulo. Si tangente de alfa es 4/5, el ángulo alfa debe ser igual a 53 grados. Y tengo la solución a este problema. Clave A, de avión. Ahí tengo un minuto, si tuvieras alguna pregunta, alguna duda con respecto a estos problemas que estoy haciendo, si no, avanzo con el problema 2. Y este problema 2 es de clase. Para el tratamiento del hueso roto de una pierna, se requiere mantener en reposo el hueso mediante fuerzas de estiramiento, como se muestra en el dispositivo de la figura. La cuerda que pasa por la polea forma un ángulo alfa igual 53 grados con la vertical y está unida a un peso, a un bloque de peso BW igual 60 newton. Determine la tensión de la cuerda horizontal conectada a la pierna. Desprecie la fricción. La solución es simple, ¿no? Sobre este eje vertical y sobre el otro eje horizontal se prefijan, puedo tomar cualquier valor, pero tomo X e Y. La pierna aplica una tensión T horizontal hacia la izquierda. El peso de azul es vertical hacia abajo. Y finalmente una tensión T2 para diferenciarlos T1 y T2, que se puede descomponer. Esta tensión T2 se puede descomponer en una componente en la horizontal y una componente en la vertical, tal como se está mostrando, por favor. ¿Sí? La componente en la horizontal, T2 por seno de alfa. La componente en la vertical, T2 coseno de alfa. Bien, si hay equilibrio, la suma de fuerzas, vectorialmente hablando, en el eje X debe ser 0. Es decir, rojo, la tensión debe ser T2 seno de alfa. También hemos avanzado con dos problemas de clase. Este es el primer problema de clase. Finalmente, el problema 2 está ahí. Hemos llegado nada más. Cada media hora yo hago dos problemas de clase y dos problemas propuestos. ¿Listos? Me tengo un minuto para revisar el chat. Si hubiera alguna pregunta en particular. Si no, continúo con la secuencia programada, ¿no? He hecho dos preguntas.
Bien, voy a hacer la continuación natural, que es resolver la pregunta número 3, pero domiciliaria. Es esta, ¿no? Primero, la presentación del problema solamente. Si hay alguna pregunta, me interrumpen en cualquier momento. Empezamos, dice, dos bloques A y B del mismo material están conectados por una cuerda ideal que pasa por una polea sin fricción, como muestra la figura. Los bloques tienen la misma masa y están a punto de moverse. Determine el coeficiente de fricción estático entre los bloques y la superficie. Vamos a la solución. De la primera condición de equilibrio. En los bloques A y B, obviamente, la tensión aplicada debe ser coeficiente de rozamiento estático por la normalidad. Solamente para el bloque A, para este bloque de naranja. Se aplica una fuerza de tensión T a derecha y si el cuerpo no se mueve es porque existe una fricción, que es mu estático por la normal. Esta normal sub A. La normal que la superficie de apoyo aplica sobre el cuerpo A. Mu estático por la normal en A. Adicionalmente, para este mismo cuerpo, la normal vertical hacia arriba debe ser igual al peso vertical hacia abajo. Son las únicas fuerzas y están en equilibrio. Por lo tanto, la normal en A es mg. Bien, para el caso B, el peso del cuerpo es mg. Y ese peso mg lo voy a descomponer en una componente en la dirección del posible movimiento y una perpendicular, ¿no?, a esa superficie. Estos serán mg seno de 60 grados, componente en la dirección del posible movimiento, y la componente ortogonal a esa dirección de movimiento, que es mg coseno de 60 grados. Yo aplico por este cuerpo la tensión hacia arriba, mu estático por la normal B, ¿no?, porque el cuerpo va a tender a moverse hacia abajo. Esas dos fuerzas, tensión más mu estático por la normal, deben ser igual a mg seno de 60, esta fuerza que es mg seno de 60 raíz de 3 entre 2. Y esto se etiqueta como ecuación o relación número 2. Adicionalmente, es obvio que la normal para este cuerpo de verde claro en la parte inferior es mg por coseno de 60. La normal va hacia arriba, la componente de ese peso va hacia abajo. La normal en B es mg coseno de 60. Coseno de 60 es un medio, y entonces la normal en B debe ser igual a un medio de mg. Listo. Reemplazamos el valor de 1 en la ecuación 2, ¿no? Hasta la tensión T es mu estático por Na, pero Na es mg. La tensión es mu estático por mg. ¿Sí? Eso lo reemplazamos en 2 aquí. En vez de T, pongo mu estático por Na o mu estático por mg.
Acá está mu estático por mg. Más mu estático por la normal en B, que está aquí, un medio mg, debe ser igual. Raíz de 3 entre 2 por mg. Estoy poniendo en 2 que la normal en A es igual a mg y que la tensión es mu estático por la normal. Algebraico, ¿no? Yo puedo eliminar mg, o en principio mu sub s por mg, factor que multiplica a 1 más un medio. Y acá todo sigue igual. Para tener, se elimina mg y me queda mu estático es raíz de 3. Aquí queda 3 medios, se va el medio, queda raíz de 3 entre 3. Y mu estático tiene este valor. La clave P de BB. ¿Alguna pregunta, por favor? Ok, si no hay, continuaré un ejercicio de clase número 3. Vamos al problema 3 de ejercicios de clase. En principio, solo el enunciado. En el sistema mostrado en la figura, los bloques A y B están sujetos a cuerdas ideales. Si el sistema permanece en equilibrio cuando el peso del bloque B es W sub B es igual a 40 newton y el ángulo θ es igual a 53 grados, ¿cuál es el peso del bloque A? Desprecie la fricción en la polea. Vamos a la solución en simple, ¿no? El peso de azul es vertical hacia abajo, peso de B, y para que esté en equilibrio, esta tensión de rojo T sub B debe ser igual al peso del cuerpo B. De equilibrio en este sistema de coordenadas X, Y. La polea cambia la dirección de la fuerza aplicada. Para el otro cuerpo de amarillo o dorado, A tiene un peso doble de A vertical hacia abajo y una tensión T. La llamamos T de A. En el equilibrio debe ser igual a peso de A. Hasta ahí no hay ningún problema. La tensión T de rojo, tensión de B, ya se revisó en la primera observación. Y hay otra tensión de azul. En el punto coinciden azul, rojo y verde. Ese criterio lo vamos a usar, ¿sí? En el punto coinciden los vectores azul, rojo y verde. Esta tensión T se puede descomponer. Si este ángulo estado θ es 53 grados, entonces alternos internos. Si este ángulo es 53 grados, este ángulo también debe ser 53 grados. Geometría, eso sí es geometría. Las componentes en horizontal, T seno de θ, al cateto opuesto. En la vertical, T coseno de θ. Listo.
En el punto en el cual se intersectan las cuerdas, donde están azul, rojo y verde, se debe cumplir la primera ley de Newton, que la suma de fuerzas en la horizontal en el eje X debe ser cero. Es decir, la tensión B debe ser igual a T seno de tita, necesariamente. Eso lo etiqueto como opción 1. Y además, en la dirección del otro eje, en el eje vertical, la suma de fuerzas en el eje Y debe ser cero. Nuevamente hablando de equilibrio. Obviamente ya se dedujo, se dijo peso de A debe ser igual T coseno de tita, ¿no? En la fuerza en el eje Y. T coseno de tita, azul hacia arriba debe ser igual peso de A, que es verde hacia abajo. Etiqueto esto último como cuestión número 2. Dividimos simplemente para eliminar una tensión T. 1 entre 2 va a tener tensión en B sobre peso de A es igual T seno de tita entre T coseno de tita. Y concluimos. Obviamente esto indica que tensión sub B, ese vector de rojo, entre T coseno de tita, entre W A, el miembro debe ser tangente de tita. La tensión T se elimina y seno sobre coseno es la función tangente. Y valoramos. Para el peso W igual 40 newton y el ángulo es 53 grados. T sub B entre W A es tangente de tita. Entonces, T sub B 40 entre T sub A es 4 tercios. Tangente es igual a 3. Entonces, peso de A es 30 newton. Verifiquen. La clave B, de bueno, de bebe. Cualquier duda que tengan, por favor, voy a entrar. Dime una duda acá. Si tienen alguna duda, lo pueden dejar en el chat en caso que tuviesen alguna duda. O si no, me interrumpen nada más, ¿no? Estoy entrando al chat para ver si alguna pregunta ha sido propuesta. En caso que no, dentro de un minuto culminaré la primera hora con la resolución de los problemas 4, primero domiciliario y luego 4 de clase. Pero espera un minuto, voy a pasar los problemas resueltos hasta ahora. Problema 2. De propuestos, ¿ah? O domiciliarios. Y finalmente, este es el problema número 3.
Si tuvieran cualquier duda, por favor, escucho. Si no, haré el problema 4. Ok, veo que no hay preguntas en el chat. Y la continuación natural es tratar de resolver la pregunta número 4. Explicando, obviamente, ¿no? ¿Qué la pregunta? Primero, solamente la pregunta, por favor. Hay un problema que no está escala, ¿no? Una barra homogénea AB de peso 100 newton se encuentra en equilibrio, unida en su extremo B a una cuerda ideal BC, tal como muestra la figura. Si el triángulo ABC es equilátero, estando los puntos A y C alineados verticalmente, ¿cuál es la tensión de la cuerda BC? Vamos a la solución. Esquematicen eso, por favor. Voy a usar un diagrama más compacto, donde se dice lo mismo, pero ya está un poquito más esquematizado. El peso de la barra siempre en su punto medio. La distancia de este punto inferior al brazo de palanca o distancia ortogonal es L medios por coseno de 30 grados. Si esto es 60, el complemento es 30. Entonces esto es L medios porque toda la barra tiene L. La mitad es el punto donde se aplica el punto G. El peso del cuerpo es L medios coseno de 30. La otra tensión tiene una distancia perpendicular a ella. Observen, si esto es L y esto es 60 grados, la altura es L por seno de 60. Es un triángulo equilátero. Este ángulo debe ser perpendicular. Definición de triángulo equilátero y sus alturas. ¿Para qué lo hago? Para tener la solución al problema de este tipo. Si aplico la segunda condición de equilibrio con respecto a un punto, lo voy a aplicar en este punto inferior A, ¿no? Con respecto a este punto, la tensión T que está aplicada acá por L, la distancia ortogonal es esta distancia solamente hasta el punto de corte de la tensión T por L, seno de 60 grados. Momento de rotación. Menos el peso, esto es peso, por L medios coseno de 30 grados. La distancia ortogonal o brazo de palanca. La suma de esos dos debe ser 0. Y entonces tengo T. Elimino L a ambos lados. T por seno de 60 grados, raíz de 3 entre 2, debe ser W por L medios. Y al eliminar L, me queda W medios por raíz de 3 entre 2. Obviamente se van los raíz de 3 entre 2 y la tensión debe ser la mitad del peso. La tensión 50 newton. El peso es 100 newton. ¿Sí? La clave A de avión. No sé si les parece mejor este o este gráfico. Lo que pasa en este gráfico es que no está a escala, ¿no? Acá se nota claramente la viga, pero acá se muestra mejor la representación. Lo voy a dejar acá, pero si desean, paso. Los dos dicen lo mismo, ¿no? Se busca si esta es la tensión BC, esta distancia o brazo de palanca, que es obviamente L, esta distancia es L seno de 60 grados. Esta es la longitud y esto es 60 grados.
Ya también se ve mejor. LC en 60 grados. Un poquito más lo va a hacer, ¿no? Cualquier duda que tengan, por favor. Si no, empezaré con el problema número 4 para dar por concluida la primera hora de la sesión, pero el ejercicio 4 de clase, porque las dos imágenes, no sé cuál te pueda servir mejor. Yo prefiero esta última, ¿no? Pero si tú prefieres esta, no hay problema. Cualquiera de las dos es la imagen, porque lo que se trata de encontrar son los puntos de corte, los brazos de palanca. Y hago el problema 4 de clase, que es este, tiene que ver con fuerzas elásticas. La figura nos muestra un bloque de masa m igual a 1 kilogramo sobre una superficie horizontal rugosa, el cual está unido a un resorte horizontal de peso despreciable, cuya constante elástica es K igual 50 newton por metro. Pregunta: ¿cuál es el mínimo estiramiento del resorte producido por la fuerza horizontal F para que el bloque inicie su movimiento? El coeficiente de fricción estático es 0,5 y considere G igual 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Cómo estás, Fulge? Estoy dictando clases en la pre. Yo te llamo, Fulge. Ahorita estoy dictando. Listo, vamos a resolver el problema. La solución numérica, el peso obviamente vertical hacia abajo, mg. Si el sistema está en equilibrio, la superficie le aplica una normal. No hay más fuerzas en ese eje vertical. Bien, si se le aplica una fuerza F al resorte, el resorte va a aplicar sobre el cuerpo una fuerza K por X. Y adicionalmente, la superficie en la dirección horizontal va a aplicar un coeficiente, una fuerza de fricción estática, que está de morado. ¿De acuerdo? Repito, esa fuerza horizontal que aplica la mano va a tender a jalar el resorte, pero esa fuerza se transmite sobre el cuerpo de masa M como fuerza elástica, que es K por X, para que el cuerpo se trate de mover hacia la derecha. Si es que no se mueve debido a la aplicación de la fuerza, es porque la fricción de morado le impide, se lo impide, ¿no? Entonces veamos la solución ahora en simple. Inicialmente el resorte tenía una longitud inicial L, pero se ha deformado X, ¿sí? Cuando el bloque esté a punto de moverse, se va a cumplir que la fricción estática debe ser siempre igual, mu estático por la normal, definición. Y la fuerza F aplicada debe ser igual a K por X, ¿sí? Un minutito. Por favor, en simple, la fuerza estática es mu por la normal
¿no? En la horizontal. Y la fuerza es K por X. Trazamos un sistema de coordenadas X, Y, X en horizontal y vertical. Y ahora, de la primera de Y, en la dirección del eje horizontal, la sumatoria de fuerzas en ese eje debe ser cero, si no hay movimiento. La fuerza elástica K por X debe ser a la fuerza de fricción estática, que es muy estático por la normal. Hay equilibrio de las fuerzas. Tanto la fuerza de rojo, que se aplica sobre el resorte, que se transmite al cuerpo de masa M, K por X, debe estar en equilibrio con la fuerza de fricción, que es muy estático por la normal. Se etiqueta como 1. Además, en el eje vertical, la sumatoria de fuerzas en ese eje debe ser cero. La normal debe ser igual a mg, normal prima, pues. Y eso se pone como relación 2. Si la relación 2 se incluye en 1, tendré K por X es muy estático. En vez de n primado pongo mg. Listo. ¿Cuánto vale X? X, la deformación máxima que se puede producir sobre ese resorte es mu estático por mg entre K. Ese K en el primer miembro pasa a dividir al segundo miembro. Y ahora sí, mu estático es 0,5, un medio. Por la masa 1, la gravedad 10. Entre K, dato 50 newton por metro. Todo está en SI. En el numerador queda 5, porque 5 por 10, 5. 5 entre 50, un décimo o 0,1 metro, lo que equivale a 10 centímetros. ¿Sí? La respuesta a esta pregunta D de dedo. Cualquier duda, por favor. Si tienen problemas para poder activar el micro, pueden dejar la pregunta en el chat. Con Oriana. ¿Sí? Si tienen cualquier duda, lo dejan en el chat, por favor. Yo estoy presente las 2 horas. Yo acabo de dar por concluida la primera hora con 4 problemas resueltos domiciliarios y también en forma complementaria 4 problemas de clase. Los problemas de clase los debe resolver obviamente el profesor titular del curso, ¿no? Cualquier otro método que él use es válido, por favor. No hay métodos únicos. Lo que sí no puede variar es la respuesta. Eso no se permite. La respuesta es única. Voy a hacer un recuento de los ejercicios de clase resuelto en 2 minutos, 30 segundos por cada problema. Los he resuelto detalladamente, no a un ritmo de 1 cada 5 minutos, tal vez hasta 6, depende. Algunos son un poquito más elaborados que otros. Por favor, si tienen alguna inquietud, simplemente activen el micro. En cualquier momento me pueden interrumpir. Si alguna secuencia de pasos no ha quedado claramente explicada, o si no se entiende, no se hagan problemas. Yo vuelvo a cualquiera de los problemas hechos. O te doy un acercamiento de 2 minutos, tal vez 3, de cualquier problema que falte hacer. Pero está programado para que yo resuelva. Las 2 horas están programadas para que yo las resuelva en orden secuencial. Esa es la idea. Por favor, también tú puedes escuchar en cualquier docente, porque somos 5 docentes que revisamos esto, uno para cada día, ¿no? Profesor para el lunes, también para el martes,
para el miércoles, para el jueves y para el viernes. Hay un profesor asignado en cada horario. Eso lo tiene que dar el tutor, ¿no? El asesor o tutor de la sección. Buenas tardes. Dígame, señorita, Disculpe, le escucho. Le ¿podría escucho. explicar el ejercicio 7 de propuestos? Porque no Claro, me quedó muy claro. propuestos, ya. Este, Sí, profesor. listo, no se preocupe. Le explico, pero brevemente, porque yo en el horario regular lo hago. Ese es el problema en sí, señorita. Mire, una chica desliza un bloque, trata de deslizar, no, no desliza, trata de deslizar. El bloque tiene una altura h, ¿no? Y un espesor 1 metro sobre una superficie horizontal, como se muestra en la figura. ¿A qué distancia x debe aplicar una fuerza horizontal F para que el bloque esté a punto de volcar? Considere el coeficiente de fricción estático entre el bloque y la superficie horizontal, 5. Mire lo que estoy haciendo, los datos nada más. La chica va a impulsar, va a aplicar una fuerza F aplicada a una altura con respecto al suelo X. ¿Eso le quedó claro, señorita? Sí, profesor. Ok. Entonces la solución es simple. Mire, el peso del cuerpo siempre está en el punto G, en el centro de gravedad. ¿Eso también está claro? El peso en el punto G, en el centro de gravedad. Sí, La profesor. normal, la normal, observe este vector de morado, cuando está a punto de deslizar, se aplica en ese extremo. No va en el centro. No, no, no. Trate usted de mover una silla, mueve una silla. Cuando va a rotar la silla, ya no se aplica en todo, ¿no? O sea, solamente en la esquina se aplica. Cuando está a punto de rotar, trate de hacerlo con una cajita o algo, ¿no? Trate de hacerlo girar, entonces ya no se aplica. Es decir, un instante después ya no se va a aplicar en la base de apoyo la normal, sino en esa esquina. Entonces, profesor, siempre que me digan que está a punto de volcarse y me den el ancho de una superficie, lo normal lo ubico en la esquina, Sí, ¿verdad? tiene que huir. Mire, lo que pasa es que, observe, he puesto la normal, ¿no? ¿Usted ve la normal? Sí, ¿Sí? profesor. Sí. Aparte ve la fuerza de fricción estática. Lo acabo de crear. Sí. Yo necesito eliminarlas, no me conviene, no me gustan. Entonces tengo que eliminarlas. ¿Cómo las elimino? Aplicándolas en ese punto. Al ser aplicadas en ese punto, tendré solamente dos momentos de rotación. El momento de rotación producido por la fuerza F rojo y el momento de rotación generado por el peso, W en el punto medio. Se lo resuelvo en 1 minuto nada más, cuando sea la hora, o sea, pero lo voy a hacer, ¿no? No se preocupe, tiene que esperar. De la primera condición de equilibrio, la sumatoria de fuerzas en la vertical debe ser 0. La normal debe ser igual al peso. Que no se apliquen en el mismo punto no quiere decir que no existan. Relación 1. Las fuerzas en la horizontal es 0. Entonces, la fricción estática horizontal debe ser igual a la fuerza que aplica la chica, ¿no? Rojo debe ser igual a amarillo, muy estático por la normal, obviamente. Si incluyo 1 en 2, F debe ser igual, muy estático, en vez de la normal pongo el peso. Relación 3. Tomo el punto de giro en el punto O, con respecto a ese punto, va a girar. Cuando empieza a girar, la normal se aplica ahí. Cuando está a punto de volcar, a punto de girar, no en otro punto. Ahora sí aplico las condiciones. Mire, uno produce un giro de tipo horario negativo, rojo,
de tipo horario negativo y verde de tipo antihorario positivo. Con respecto al punto O estamos hablando. ¿Sí? Y resuelvo el problema. Aplico la segunda condición de equilibrio, la suma de momentos de rotación debe ser 0, fuerza por distancia, ortogonales, es igual a peso. El peso está a una distancia de medios con respecto a ese punto. Listo. Reemplazo 3 en 4, porque F es mu 0, mu S por W, mu S por W por X, debe ser W por D medios. Y X debe ser igual, ahí está, D medios entre mu estático, que es un medio, ¿no? Y la respuesta X debe ser 1 metro. La clave B de BB. No sé si le ayudo en algo. Sí, profesor, ya entendí mejor. No se preocupe, yo lo voy a volver a repetir en horario regular, ¿no? Hay un horario regular para los problemas y entonces empezamos ahora la segunda hora con la solución al problema número 5, primero domiciliario. La figura nos muestra dos esferas sólidas homogéneas, C y D, de pesos 400 newton y 200 newton respectivamente en reposo sobre una barra de longitud 1,2 metros. Toda la barra es 1,2. Y peso despreciable, relevante eso, determine la distancia X, sabiendo que la reacción en el extremo B de la, bueno, derecha para mí, es la mitad de la reacción en el T. Aplicamos la primera condición de equilibrio, la suma de fuerzas hacia arriba debe ser igual a la suma de fuerzas hacia abajo. Relaciones hacia arriba, R de A más R de B. Las reacciones son verticales hacia arriba. Deben ser iguales a las dos componentes de peso verticales hacia abajo, la suma de BWC más BWD. Obviamente, eso suman 600 newton. Segunda condición de equilibrio. La suma de torques con respecto a cualquier punto debe ser 0. Tomo con respecto al punto A. Entonces, peso C, este peso C vertical hacia abajo, por la distancia. ¿Qué distancia? Todo esto es 1,2 menos X, le resto X, menos 0,3 y tengo la distancia. Más peso D, este peso D vertical hacia abajo, por la distancia. Todo es 1,2 menos X, tengo la distancia. Menos la reacción en B, eso hacia arriba, por toda la longitud es 1,2. La suma de esos momentos de rotación debe ser 0. ¿Sí? Y eso es relación número 1. Dato. Me lo dicen, ¿no? Reacción de B es la mitad de la reacción de A. Entonces, 3 medios de reacción de A debe ser 600. Estoy aplicando en la parte, en la primera definición, ¿ah? De eso, reacción en A, 400, reacción en B, 200. Son los números que dan, ¿no? Que cumplen que R de B sea igual a la mitad de R de A. Eso es evidente, ¿no? Por favor, y eso es matemática básica. Ahora sí, esos datos de R de A 400 y R de B 200 se ponen en, reemplazando en 1. Voy a tener 400 peso de C por 1,2 menos X menos 0,3 más 200 por 1,2 menos X es igual R de B 1,2 por 200, ¿no? 1,2 por 200, que es R de B. Este valor negativo lo pongo al otro lado como positivo. Ya está. Tú lo resuelves y da 0,6 metros. Verifícalo, ¿no? 400 por 1,2
480 menos X menos, pero resuélvelo, ¿no? Yo ya lo he hecho y X igual 0,6 metros. Listo, la clave de este problema, C. Si tienes alguna duda, por favor, con respecto a esta pregunta. Ya, esto es para que lo hagas por la solución a que esta es una ecuación de primer orden con una incógnita. Lo dejo para que tú lo hagas, ¿no? Pero esa es la solución. Yo ya lo he hecho, obviamente. Eso es destrezas y habilidades operativas. Aquí no hay nada del otro mundo. Bien, Profesor, disculpe, dígame cuando, usted. cuando toma en cuenta el punto en B, ¿por qué no Ya. toma, por qué no toma en cuenta el peso C por la distancia hasta el torque? Cuando tomo en B, puedo Sí, porque hacerlo. Mm, 1,2 por 200. ¿Y por qué no le sumó el peso de C por la distancia? a ver. No estoy tomando. A ver, este problema. A ver, lo voy a volver a hacer. A ver, señorita. A ver, me interesa su observación para entenderla. Hasta ahí creo que está claro. ¿Sí? Sí, profesor. A ver. Suma de momentos debe ser cero. Dígame, ¿cuál es? Esta última parte, ¿cuál? ¿El primer término, el segundo término o el tercer término? O más adelante. ¿No le tendría que restar también el peso de C por la distancia hasta B? Este D, ¿se refiere a C o a D? Dígame, ¿cuál? ¿Primero o el segundo? No, profesor, eso sí está bien, pero el tercero, Ah, el tercero. sí. Ya, este es un momento de rotación. RB por 1,2. ¿Por qué es negativo? Se refiere a por qué es negativo y no es positivo. ¿A eso se refiere? Porque Profesor, RB está acá, mire, hacia arriba. ¿Se da cuenta que es hacia arriba? Y la distancia desde el punto A al punto B es 1,2. Estos términos que están en paréntesis son distancias. Acá tengo el primer peso, peso de C, por distancia. ¿Qué distancia con respecto al punto A? Con respecto a este punto, 1, 2, toda la longitud menos X, menos 3. Eso es el primer término. Toda la distancia, 1, 2, menos X, menos 3, y ya estoy en este punto. Esto es la distancia. Lo ok, mismo, profesor, no se sí. preocupe, listo, no se preocupe, salgo de. Por favor, si tienen dudas, díganmelo. Pregunta 5, de clase. Dos bloques de masa M y 2M están unidos por una cuerda ideal que pasa por una polea sin fricción, como muestra la figura. Si el bloque de masa 2M está a punto de deslizarse sobre la mesa, determine el coeficiente de fricción estático, mu sub S, entre las superficies. Vamos a hacerlo. Evidentemente, M está suspendido, tiene un peso mg, y la tensión vertical hacia arriba equilibra el sistema, ¿no? Está a punto de deslizar, es decir, no hay deslizamiento. La tensión debe equilibrar al peso mg. Esa tensión se transmite a través de la cuerda y la polea cambia de dirección. Amarillo sigue siendo amarillo, el valor no cambia. Sobre el cuerpo de masa 2M que está sobre la mesa, esto es 2 veces mg, el peso. Como está apoyado sobre la mesa le aplica una normal. N',
y adicionalmente tengo una fricción. Si no hubiese fricción, pues el sistema se mueve debido a la tensión aplicada. Ahora sí, en un sistema de coordenadas x, y, el bloque de masa m está en el extremo. La primera ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas en la vertical es 0, por lo que la tensión debe ser igual a mg. Se etiqueta como ecuación número 1. Para el bloque de masa 2m, que está sobre la mesa, de la primera ley en la dirección del eje X, la sumatoria de fuerzas en ese eje horizontal debe ser 0. Es decir, la tensión T de amarillo debe ser igual a la fricción estática de negrito hacia la izquierda. Pero fricción estática es mu por la normal, mu estático por la normal. Se etiqueta como relación número 2. También en la dirección de la vertical en el eje Y para el cuerpo de masa 2m, N' debe ser igual 2 veces mg. Solamente dos fuerzas en el eje vertical mantienen el equilibrio. Entonces, esas fuerzas, N' vertical hacia arriba, debe ser igual a 2mg vertical hacia abajo. Lo etiqueto como relación número 3. Si 3 reemplazo en 2, voy a tener T igual mu estático, en vez de N', 2mg. Eso es 3. Que lo etiqueto como 4. Si 1 se reemplaza en 4 porque me dicen que la tensión es igual a mg, amarillo es igual a rojo, mg debe ser igual mu estático por 2 veces mg. mg y mg se pueden eliminar. Mu estático es igual a un medio que equivale a 0,5. La clave E de enano. Nuevamente, cualquier duda, por favor. No voy a ver si hubiese alguna duda. No las hay. Y entonces, luego de un minuto, haré la pregunta 6 domiciliaria. Por favor, me interrumpen en cualquier momento si tienes interés por cualquier problema. Y vayamos a la pregunta 6 de domicilio propuestos. En el sistema que se muestra en la figura, se tiene una barra homogénea de peso 100 newton en contacto con superficies sin fricción. La barra está unida en su extremo inferior a un resorte horizontal de constante elástica K igual 100 newton por metro y en su extremo superior a una cuerda ideal que suspende un bloque de peso BW igual 40 newton. Lo relevante, si el sistema se mantiene en equilibrio, ¿cuál es la deformación del resorte? Para la solución, por favor, este es el esquema de fuerzas que van a actuar sobre el cuerpo. El peso de la barra 100 newton, ¿no? Y en la parte superior, suspendido vertical 40 newton. Como está apoyado sobre una superficie, una reacción, R. En el punto inferior, 60 newton y 53 grados. Como por la normal. Y vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio en el punto O. La suma de momentos con respecto al punto O debe ser 0. Eso me da K por X por 2L, seno de 53, la distancia ortogonal. De acá para acá es 2L, seno de 53, la distancia ortogonal. Menos 60 por 2L, coseno de 53, más 100, y esto ya es solamente un L, por L coseno de 53 grados.
La suma de esos momentos de rotación debe ser cero. Elimino el CL, ¿no? Está presente en todos los términos. 2K por 2 seno de 53, lo negativo pongo al otro lado, cambio de signo, ¿no? 60 por 2 coseno de 53 menos 100 coseno de 53, para separar el K por X. 100 por K, 2 seno de 53, 4 quintos, debe ser 60 por 2 coseno de 53, 3 quintos, menos 100 por 3 quintos. Puedes verificar 160x es igual a 72 menos 60. Y x es igual a 12 sobre 160. Por lo que x es 7,5 centímetros. ¿Listo? Cualquier duda, por favor. Si no, la Profesor, continuación. Dígame, le escucho. hay una Le- pregunta, se dice, la fuerza del resorte, ¿cómo se sabe hacia dónde apunta? Hay equilibrio. Si usted lo pone, a ver, ¿usted ve qué fuerzas actúan en la horizontal? Dígame cuáles son las fuerzas que actúan en la horizontal. R y el del resorte. Claro. Entonces, si R está horizontal a izquierda, la otra no puede estar en la misma orientación. En el equilibrio debe ser necesariamente hacia la derecha. Equilibrio, ¿no? Ah, y Si no se, entonces depende de la reacción. cada problema es diferente. Acá, en este caso, la reacción no puede ser a derecha, pues. La reacción es a izquierda, ¿no? Acá hay una reacción que es, la normal en este punto debe ser perpendicular a esto. Debe ser siempre, no importa el valor, pero debe ser en esta dirección. No sé si me entienda. Como es horizontal a izquierda, esta fuerza acá por X, usted dice, usted lo ha comentado, no puede estar a la izquierda, pues. Si las dos fuerzas horizontales estuvieran a izquierda, no hay equilibrio. Es como decir, las tres fuerzas verticales están hacia abajo, no hay equilibrio. Justo se ha usado eso. Si esta fuerza es 100 y esta es 40, acá debe haber una fuerza que vale 60, necesariamente. Pero las tres fuerzas no pueden estar hacia abajo y están en equilibrio. A eso se refiere, ¿no? No sé si Ah, me ya, llamó la... profesor, gracias. No se preocupe. Por favor, no se dan problemas, simplemente me dicen cualquier problema que tengan si no se La 3 de entiende. propuestos, profesor. Lo acabo de hacer. Propuestos lo he hecho. Ah, eso sí, profesor. Pero lo he hecho. Le sugiero, estamos en vivo, en tiempo real, retroceda, por favor. Ya, Luego, ya, ok, profesor. lo comento, porque va a haber 10 minutos libres, y le comento. Como va a haber 10 minutos libres, yo se lo hago. Pero ahorita voy a hacer la pregunta 6 de clase, como lo debería hacer un profesor. En el sistema que se muestra en la figura, el semáforo está suspendido del extremo de una barra homogénea horizontal BC, de longitud 6 metros y peso 100 newton, la cual está sujeta a un cable ideal AC. Si el sistema permanece en equilibrio cuando la tensión del cable AC es 500 newton, ¿cuál es el peso del semáforo? Vamos a resolver este problema. Obviamente, esta es una viga, equilibrio en una viga. El peso de esta viga es vertical hacia abajo, verde. También la cuerda AC le aplica una tensión. Esta es la tensión, ¿sí? Que forma un ángulo de 30 grados. ¿Qué fuerzas hay? Aparte de esto, el peso del semáforo, P.
Hay otras fuerzas sí que actúan en B, no las voy a considerar porque van a producir un momento de rotación cero. No las estoy considerando. Eso digo, ¿no? La reacción R sobre la barra, la pared ejerce, o el punto ejerce una reacción sobre esta barra, no va a producir torque, porque va a actuar en el punto de giro. Voy a tomar momentos de rotación con respecto a este punto de giro. Pero ahí lo tienen, esa es la reacción. Que no me va a interesar mucho, hay dos reacciones X e Y, pero lo voy a dejar de lado porque ahora lo que me interesa es que esa reacción no va a producir momento de rotación. Tomando un momento de rotación con respecto al punto B, esa tensión T, naranja, yo la puedo descomponer en una componente paralelo a ese eje de giro, paralelo a la dirección del eje, y una perpendicular. Me interesa la perpendicular, de seno de 30 grados. ¿Para qué? Para determinar los giros. Estos dos que son verticales hacia abajo, la verde y la de azul, el peso, generan un giro de tipo horario, que es negativo, y la tensión genera un tipo de giro antihorario, que se considera positivo. Por lo que estoy diciendo, lo estoy comentando. ¿No? Obviamente, las distancias, como se aplican en el punto medio, es L medios, L medios. Aplico ahora sí la segunda condición de equilibrio. La sumatoria de torques con respecto al punto B debe ser cero. Si hay equilibrio, obviamente. Es decir, T seno de 30 por L, esta componente de la tensión perpendicular, esta componente perpendicular, está una longitud L. T seno de 30 grados por L, positivo, menos verde por L medios. Verde está solamente L medios del punto de giro. Menos P azul por L. L sí está, el peso P sí está una longitud L. Y esa es la ecuación. Seno de 30 un medio. Elimino en todos los términos L. Me queda un medio de T, porque seno de 30 es un medio, debe ser igual. Un medio de W más P. Nada más. La tensión 500, un medio de 500, debe ser un medio del peso que es 100 más P, el peso del semáforo. El peso del semáforo, obviamente, 250 menos 50, 200 newton. La clave de respuesta a este problema de dedo. Comentarios, por favor. Ok, le explico el problema 3. ¿De qué me dice? 3 de propuestos. Ok, lo hago, no se preocupe. 3 de propuestos. Este es el problema 3 de propuestos. ¿Podría participar, señor? Para saber dónde se queda usted, señor. Me pidió que haga este problema. ¿Puede participar? ¿Está? ¿O lo dejo para después? Señor, ¿está presente? Profesor. ¿Está presente, por favor? Sí, ¿no? Lo voy Sí, a sí, estoy comentar. presente, pero un poco me fue el internet nomás. No se preocupe. Mientras participe, mejor. Mire, este es el problema. Primera condición de equilibrio entre los bloques A y B. Uno es naranja y otro es verde. Bien, la tensión aplicada debe ser muy estático por la normal. En este cuerpo A, acá le aplico en la horizontal una tensión T. Si el cuerpo no se mueve, la única posibilidad es que esta tensión aplicada sea igual a la fricción, que es muy estático por la normal. ¿Eso está claro? Sí, profesor. Ok, continuemos entonces. Lo etiqueto, además, la normal en A
obviamente sobre el rosado, actúan el peso vertical hacia abajo y la normal vertical hacia arriba. La normal en A debe ser igual a mg. ¿Eso es claro? La Sí, normal, profesor. listo. Entonces continuemos. Mire, para el cuerpo de verde, el peso es vertical hacia abajo. Lo acabo de esquematizar. Yo lo puedo descomponer haciendo uso del ángulo en una componente en la dirección de la tensión que va a tratar de mover al cuerpo, que es mg por seno de 60 grados. Y otra componente, mg coseno de 60 grados. La primera, en la dirección de movimiento, va a tratar de mover al cuerpo y la segunda va a tratar de actuar con respecto a la normal. ¿Eso sí está claro? Sí, profesor. Listo, continuemos. ¿Qué queda? Tensión. Para este cuerpo, ¿ah? La tensión hacia arriba más mu estático, porque si el cuerpo no se mueve, ¿a dónde debe moverse? Hacia abajo. Si no se mueve, la fricción debe estar hacia arriba. La tensión más mu estático por la normal B, mu estático por la normal es la fuerza de fricción, hacia arriba, debe ser igual a mg, esta componente, mg por seno de 60 grados, que es mg por raíz de 3 sobre 2. Eso sí, hasta ahí, Sí, profesor. listo, avancemos. ¿Y cuánto vale la normal? La normal, acá está hacia arriba, normal de B, debe ser igual a esta componente, mg coseno de 60, es decir, un medio de mg. ¿Sí? La normal que es vertical hacia arriba debe ser mg coseno de 60. No sé si se entiende hasta ahí. ¿Continuamos? Sí se entiende, profesor. Listo. Ahora bien, reemplazamos 1 en 2. ¿Qué tengo? La tensión más mu estático por la normal de B. La normal de B está acá, ¿no? La normal B, mu estático, esta tensión es mu estático por la normal de A. La tensión. T es mu estático por la normal de A, que es mg. Este es el primer término. Mu estático por mg. Esta es la tensión. Más, para el segundo caso, mu estático por nb. Mu estático por mb, que lo he calculado acá, un medio de mg. Eso es, de acuerdo a 2, mg por raíz de 3 sobre 2. ¿Eso sí está claro? Sí, profesor. Listo, ya simplifique nomás. Se van todos los mg, ¿no? Y me queda mu estático por 1 más un medio, debe ser raíz de 3 sobre 2. Si elimino también mg, ¿no? Ya tengo mu estático por 3 medios, debe ser igual al raíz de 3 sobre 2. Elimino los denominadores, me queda mu estático raíz de 3 entre 3. Y eso es operatividad. La clave B de Beagle. ¿Un poco mejor? Sí, profesor, gracias. No se preocupe. Ya hice esta la pregunta 6. ¿Sí? Veamos. Domiciliario A. 6, ¿no? Sí, porque me preguntaron por qué. Listo. Entonces, luego de 6 me queda la última pregunta. Esta, acá de decir 7. No, mejor no lo pongo, pero es 7, ¿ah? No, tal cual lo voy a tomar. Acá le he puesto 7 y aquí la continuación es 8. Pero es la pregunta 7. Vamos a la solución. Una chica intenta deslizar un bloque rectangular homogéneo y uniforme de altura h igual 2 metros y espesor d igual 1 metro sobre una superficie horizontal, como muestra la figura. ¿A qué distancia x
debe aplicar una fuerza F para que el bloque esté a punto de volcar. El objeto, el cuerpo, tiene una altura h de 2 metros. Y el espesor, este espesor es 1 metro. D. Pregunta si la señorita, la chica, aplica a una altura X, ¿a qué altura X debe aplicar esta fuerza de rojo? F. ¿Sí? Para que el bloque esté a punto de rotar. Ese es el tema, esté a punto de rotar. Obviamente, las fuerzas evidentes son esa fuerza aplicada y el peso del cuerpo mg o W. Rojo aplica la chica, verde es el peso. Esos datos no pueden cambiar, rojo y verde. Si el bloque está a punto de rotar, la normal se toma en este punto. A punto de rotar. La normal yo la tomo en este punto. Un instante después, el bloque se va a elevar y rota. Pero en ese punto se considera normal. Además, la fricción estática, que evita el deslizamiento, amarillo, se opone al movimiento en horizontal. Va a actuar también en este punto, que voy a tomar como punto de giro, como eje de giro. Ahora sí aplico las condiciones de equilibrio. La sumatoria de fuerzas en el eje Y, en la vertical, debe ser 0. ¿Qué significa esto? Implica que verde debe ser igual a morado, ¿no? La normal prima morado debe ser igual al peso, necesariamente. Las únicas fuerzas que actúan en la vertical. Lo etiqueto como relación 1. 2. La suma de fuerzas en la horizontal en el eje X también debe ser 0. Lo que equivale a decir que F rojo debe ser igual a la fuerza de fricción, amarillo. La fuerza de fricción es mu estático por la normal. Y también lo etiqueto como relación número 2. Si 1 se incluye en 2, tengo F debe ser igual. Mu estático, en vez de N' le pongo peso. Deben ser iguales, de acuerdo a la teoría. Y lo etiqueto como relación número 3. Voy a tomar punto de giro acá, en el punto O. Estoy poniendo recién. Con respecto a ese punto O, voy a hacer que este sistema gire. ¿De acuerdo? Entonces, rojo, con respecto al punto de giro, va a producir una rotación de tipo horario. Por eso se considera negativo. Verde, en cambio, va a producir un momento de rotación de tipo antihorario. Por eso se considera positivo. Ahora sí, resuelvo el problema. Ahora aplico la segunda condición de equilibrio, que dice que la suma de momento de rotación con respecto a cualquier punto es 0. Voy a tomar con respecto al punto O. Equivale a decir que F por X, la distancia ortogonal del punto O a la fuerza de rojo es X. Debe ser igual al peso por D medios. La distancia del peso en forma vertical, en forma perpendicular, es D medios. Y con eso la respuesta, ¿no? Se resuelve. Entonces, como en vez de F pongo mu S por W, tengo mu S por W por X, debe ser W por D medios. Porque no tengo el peso. Con esto elimino el W. Entonces, mu estática es D medios entre coeficiente de rozamiento estático. Estoy eliminando el peso en ambos lugares. D medios es un medio, porque D es 1 metro. Y mu estático es 1 medio. Dividiendo me queda X debe ser 1 metro. La respuesta a este problema B de BB. Cualquier duda, por favor.
Con eso concluyo los problemas propuestos domiciliarios o de clase, ¿no? Si tienen alguna duda, por favor, no tienen más que expresarla, ¿no? No se hagan problemas. Y no continúo en forma regular. Voy a hacer el problema 7. Aún no he hecho el problema 7. Es este. Primero, solamente el problema. Listo. El enunciado, normalmente. Un escalador intenta descender una montaña sujetando el extremo de una cuerda a una roca fija y el otro extremo a la hebilla de su cinturón, como muestra la figura. El peso del escalador es peso igual 600 raíz de 3 y su centro de gravedad, punto G, está a una distancia x igual 1 metro de sus pies. Si el punto de sugestión de la cuerda está a la distancia de igual 1,2 metros, importante eso, de la pared de la montaña, y la cuerda forma un ángulo alfa igual 30 grados con la pared, determine la tensión de la cuerda. Vamos a la solución. Obviamente, ¿cuáles son los datos que me interesan? El peso del cuerpo es peso W, es la fuerza más rápida de esquematizar, W en el punto G. El peso actúa en el punto G. Ahí está el W. ¿De acuerdo? ¿Qué otra fuerza actúa? La tensión. Esta es la tensión. La tensión se aplica a 1,2 metros. Esa distancia D es 1,2 metros, ¿no? Y el punto G está a 1 metro. Esos son datos. Pero estoy esquematizando. Adicionalmente, aplico la normal sobre el cuerpo. Esa persona está en posición prácticamente horizontal y entonces la pared, la montaña le aplica una normal, N', que también aplica una fricción estática. Si no hay movimiento, es que hay una fricción estática. Esos valores se van a eliminar. No me hago problemas. Esta tensión T la puedo descomponer en una componente hacia la horizontal, proyectada en la horizontal, y otra componente en la vertical. Ese ángulo alterno interno es igual a alfa, que es 30 grados. Entonces, esa componente en la dirección vertical será T coseno de alfa en la dirección vertical. Y obviamente la componente en la horizontal, T seno de alfa. No lo voy a usar, pero la describo. ¿Sí? Nada más. Voy a tomar como punto de giro el punto O. Los pies de la persona me van a servir para determinar el punto de giro. Y aplico la normal N' de la pared y la fricción estática no producen torque porque actúan en el punto de giro. Están actuando en ese punto de giro. Estoy esquematizando, por favor. Y ahora solamente hay dos fuerzas, tres fuerzas, ¿no? La tensión que produce un momento antihorario, el peso que produce un momento horario, ¿no? Y ahora sí, aplico la segunda condición de equilibrio. La suma de momento de rotación con respecto al punto O es cero. Esas fuerzas de verde, N' y el coeficiente de fricción estática o la fuerza de fricción estática actúan en ese punto. Momentos de rotación es cero. T coseno de alfa, vertical hacia arriba, está a una distancia D, genera un torque positivo, por eso es T coseno de alfa por D, menos W por X.
gira, produce un giro horario, por eso es negativo. La suma de esos momentos de rotación es 0. Cuanto a la tensión, W por X, lo paso al otro lado como positivo, entre D coseno de alfa. Por lo que la tensión será, el peso me lo dan 600 raíz de 3, X, la distancia X es 1 metro, entre D, el punto en el cual la distancia está aplicada, la tensión 1,2, coseno de alfa, 30 grados, coseno de 30 es raíz de 3 entre 2. Las raíces de 3 se eliminan. 600 por 2, 1200. Entre 1,2, la tensión es 1000. La respuesta A de avión. ¿Tienes una duda, por favor? Yo estoy escuchando. Cualquier duda que tengas. Si no, luego de un minuto haré. Me queda solamente por explicar la pregunta número 8 de clase. Ya he hecho todos los 7 primeros problemas, tanto domiciliario como problemas de clase. Acabo de hacer el problema 7 de clase y espero un minuto, por favor, pero si tienes algo en particular, me dices. Y si no hubiera preguntas, continúo con la pregunta de problema número 8 y luego me quedo unos minutos porque 2 horas de sesión. Voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. Ya he hecho el problema 3. No se preocupe. Si quieren volver. Sí. Ahora culmino la sesión con el problema 8. Es esta es la figura. En el sistema mostrado en la figura, una barra homogénea de peso P igual 10 newton está unida a un resorte vertical de constante elástica K igual 600 newton por metro. Si en el extremo superior de la barra se suspende un bloque de peso W igual 25 newton, determine la deformación del resorte para que el sistema permanezca en equilibrio. Observación, asumir que el punto M es punto medio de la barra. Faltó esa indicación, por favor, pónganlo en su guía. Asuma que el punto M es punto medio de la barra. Eso faltó indicar, por favor, detalles, siempre se nos pasaron. Bien, el peso es vertical hacia abajo. Y doble. Obviamente, esta tensión aplicada por la cuerda debe ser numéricamente igual al peso. ¿Qué otra fuerza hay? El peso W de la viga, que es 10 newton. Adicionalmente, el sistema se mantiene en equilibrio porque este resorte aplica una fuerza hacia arriba. Un joven me preguntó, ¿por qué yo asumo que es hacia arriba o hacia abajo? Pues el análisis me muestra que en este eje vertical las dos fuerzas aplicadas, amarillo y verde, están hacia abajo, la única posibilidad que me queda es que esta tercera fuerza, que es la última, debe ser hacia arriba. Si no, no hay equilibrio. Cada problema es particular, ¿no? Cada problema es particular. Esa es la fuerza elástica. Está por X. Sobre este punto,
va a haber una reacción y otros temas más, pero como están aplicados en este punto que voy a tomar como punto de giro, no se van a considerar. La fuerza del resorte sobre la barra obviamente es K por X, ¿no? Fuerza elástica. Aquí se considera que X es la compresión del resorte. La reacción R sobre la barra en el punto de giro O no produce torque. Esto de morado no va a generar torque con respecto a ese punto, obviamente. Ese es mi punto. Mi punto. Con respecto a este punto O, yo considero los momentos de rotación. Ahora sí, resuelve el problema. Tanto verde como amarillo producen giros horarios. Se consideran negativos. En cambio, marrón va a generar un giro antihorario. Por eso se considera positivo. Resuelvo. Obviamente hay un ángulo alfa. Tanto verde como morado se aplican a L medios nada más. En cambio amarillo hay que sumar L medios más L medios. Esa distancia es L medios coseno de alfa, tanto para P como F. Y la otra distancia es L coseno de alfa, obviamente. Ahora sí, aplico la segunda condición de equilibrio. La suma de momentos de rotación debe ser cero. Peso por L coseno de alfa más peso por L medios coseno de alfa debe ser igual a W por L medios coseno de alfa, ¿no? Las dos primeras fuerzas, tanto amarillo como verde, producen fuerzas en una orientación que deben equilibrar a la única fuerza, la de verde, ¿no? Hacia arriba, en sentido antihorario. W por L medios coseno de alfa. Esta distancia es L medios. La mitad de la viga es L medios. Proyectado en horizontal, L medios coseno de alfa. Resuelvo, obviamente, L medios y coseno de alfa son factores comunes. L y coseno de alfa, por favor, disculpen. ¿Qué me queda? W más P medios es igual a la mitad de la fuerza que es K por X. Resuelvo, ¿no? El peso 25 más la mitad de 10, que es el peso del bloque, debe ser un medio, cae 600 por X. Se resuelve, ¿no? Tú puedes ver 25 más 5, 30, 300, este es el otro miembro, 300X, 30 entre 300 es X y X es 0,1. O 0,1 metros es 10 centímetros. La clave E de enano. Por favor. Cualquier duda. Por último vez algo. sea, puede esperar. Pero obviamente por lo pronto, mientras espero oír, voy a ir pasando los problemas domiciliarios a un ritmo de 1 cada 30 segundos. Esta es la pregunta 1, resuelta ya. Problema 1. Problema 2. Voy a pasar un problema cada 30 segundos, pero si tienes alguna duda, por favor, no dudes en preguntar. Yo estoy aquí unos minutos más
Solamente unos minutos más. Pregunta 3. Problema 4. Aquí no se nota bien. Yo prefiero 10 segundos para que de esta imagen. Yo prefiero esta imagen, ¿no? Esta imagen es la que permite mejor entender. Esta distancia es ortogonal. La distancia es L seno de 60. Profesor, Dígame, buenas tardes. ¿Podría explicar, por favor, la número 5? ¿está? Sí, profesor, por favor. A ver, ¿puede participar? Me gustaría que participe. Y ese es el problema en sí. La figura nos muestra dos esferas sólidas C y D de pesos 400 y 200. En reposo sobre una barra, la barra tiene 1 o 2 metros y el peso es despreciable. Determine la distancia X, sabiendo que la reacción en el extremo B, este extremo B es la mitad de la reacción en el extremo A. Vamos a la primera parte. Primera condición de equilibrio. Las fuerzas hacia arriba deben ser iguales a las fuerzas hacia abajo. ¿Eso está claro, señor? Sí, profe. Las reacciones son RA más RB hacia arriba. Deben ser igual a los pesos. Peso de C más peso de D. Sumados son 400 más 200, 600. Listo. Segunda condición de equilibrio. La suma de momentos con respecto a cualquier punto debe ser cero. Voy a tomar como referencia a este punto A. ¿De acuerdo? Entonces, 3 giros. El producido por el peso C, el producido por el peso D y el producido por la reacción en el punto B. Bien, el que produce el peso mayor, peso C, la distancia, 1, 2, toda la barra es 1, 2, menos X, menos coma 3. Entre paréntesis está la distancia. Toda la longitud, 1, 2, le quito X, que no conozco, y le quito coma 3. Y esto es el peso C por la distancia. Más el peso de D, la distancia con respecto al punto A es 1, 2 menos X. Menos la reacción en B, P con respecto al punto A es 1, 2. Por 1, 2 debe ser 0. ¿Eso quedó claro? Sí, ¿No? profesor. Listo, entonces continuemos. Ya eso es el dato, ¿no? Me dicen que RDA y RDB tienen la relación. RDA es el doble RD. Eso es, RDB es la mitad de RDA. Y entonces, 3 medios de RDA es 600, ¿no? Al sumar RDA más 1 medio de RA, 3 medios de RA debe ser 600. Las respuestas para RA y RB. RA es 400 y RDB 200. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Listo, uno es el doble de otro. Verifíquelo. Con paciencia lo puede hacer. Esos valores se reemplazan en esa ecuación 1. Y tengo, todo es igual, sino que el peso de C es 400. La distancia 1, 2, paréntesis, menos X menos coma 3. Más el peso de D, 200. Por 1, 2 menos X. Debe ser igual. Ese valor le pasa al otro lado. 1,2 distancia por R de B. Ya encontré que R de B es 200. Y esta es una ecuación de primer orden con una incógnita. Al resolver, usted encuentra que X igual 0,6 metros, que equivale a 60 centímetros.
La respuesta a esta pregunta es C de casa. No sé si le ayudó en algo, a veces, Sí, profe, muchísimas gracias. no son tan claros, pero bueno, lo que pasa es que uno trata de hacerlo como a uno le parece, ¿no? Y a uno le parece todo esto muy simple, pero veo que a veces algunas ideas no son tan simples. Bien, me dio mucho gusto escucharlos, participar. Esta vez han participado varios estudiantes. El 1, a ver, el 3, el 1 de repuestos, otra vez no me quedó claro. Señor Guamán, ¿está presente? Me pide que haga el 1. Señor Guamán Aguilar, Franos, Alison, señorita Alison, ¿está presente? Tendría que estar presente, no se da problemas. Escribió y disculpe. Si usted está presente, yo lo hago. Si no, pero revíselo. Yo lo he hecho con paciencia. Como es en tiempo real, usted revíselo con paciencia. Pero le explico brevemente. El 1 de propuestos es este. ¿No? Este ángulo es 60 grados. Esta fuerza de contacto, a ver, brevemente un minuto, un par de minutos nada más. Esta es la imagen. Yo necesito saber esta fuerza de contacto, ¿no? Y solamente analizo, estudio la esfera superior. La inferior la dejo de lado. ¿Sí? La fuerza de contacto, obviamente, forma 60 grados. Lo que me interesa es qué ángulo forma la normal. Esta normal, con este eje vertical, forman 30 grados. ¿Por qué? Esto es perpendicular, porque esto es vertical, con esta línea discontinua, debido a que esto es horizontal. Y esta otra línea, la normal, debe ser perpendicular a esta superficie de apoyo. Entonces, este ángulo de 30 grados debe ser igual a este ángulo de 30 grados. Con eso, trabajo con el complemento que es 60 y aplico la reacción por coseno de 60 menos la normal por coseno de 60 debe ser 0. La reacción debe ser numéricamente igual a la normal. En la vertical, R seno de 60 más N seno de 60 hacia arriba menos el peso hacia abajo deben ser 0 porque están en equilibrio. En ambos casos, seno de 60 raíz de 3 sobre 2 se reemplaza. Tengo R por raíz de 3 entre 2 más la normal por raíz de 3 entre 2 menos el peso es 0. Y tengo 2 veces raíz de 2 hasta con R, ¿no? R por raíz de 3 es el peso. Entonces, R es igual. Peso entre raíz de 3. Como el peso es 60, eso es 60 entre raíz de 3. Racionalizo y tengo 60 por raíz de 3. Entre raíz de 3 entre raíz de 3 queda solamente 20 raíz de 3. La clave C de casa. No sé, lamento no ser claro para algunos, pero es lo que puedo alcanzar. Me dio mucho gusto participar con ustedes. Nos vemos. Hasta luego.